Episodio 11. Final de la primera temporada. El espíritu de un suicida. Son tantos los interrogantes que llegan a nuestra mente cuando una persona decide quitarse la vida. ¿Qué pasa con esos espíritus? ¿A dónde van? ¿Por qué lo hacen? Gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Hay un tema que no hemos tocado y me llama mucho la atención porque hoy en día, con todo lo que hemos vivido, cada vez hay más personas que sufren de salud mental. La depresión es algo que está cada vez creciendo más o que se está manifestando más. Y también la situación post-pandemia y tantas cosas han llevado a que personas decidan quitarse la vida. Esos son espíritus que también dijeron no más, pero toman la decisión propia a esperar a que pasara algo por ellos. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva el suicidio? Eso yo creo que sería, Cata, un tema que es tan fuerte, que generalmente cuando me han pedido que lo toque en radio siempre digo no sin la asesoría de un psiquiatra. Uh-huh. Porque las personas muchas veces no entienden lo que uno puede explicar y alguno consideraría, no, pues si voy a estar mejor del otro lado me suicido. No puede ser, porque es que una cosa es que a uno se le presente el momento de partir y otra cosa es que uno haga que ese momento sea inmediato. ¿Por qué? Porque, Dios santo, o sea, es dudar de la misericordia de Dios, es perder la fe. Generalmente uno puede pensar que en ese momento la persona no estaba en sus cabales, ¿verdad? Para tomar una decisión, pero muchas veces hay cartas. Porque tú cómo entiendes, por ejemplo, que un niño, un adolescente de 14 años lo haga. Sí, muy, muy difícil. Esa es una vivencia mía y es horrible porque era un amigo de vecinito, teníamos la misma edad, pero el papá era del interior, él vivía diagonal a donde yo estaba, ¿no? Y el señor los maltrataba físicamente mucho y él tomó esa decisión. Me tocó vivir 2 episodios muy seguidos, el de él, el de otro vecino también que le gustaba la droga, y ese fue peor. Él se incendió enfrente de mi casa con gasolina, eso. Y después, cuando estaba uno en el hospital, decía, no me dejen morir. Eso fue horrible. Yo creo que ese es un tema que es tan duro que siempre digo, necesitamos un psiquiatra al pie para que lo explique científicamente, porque si yo lo digo en mis propias palabras y lo que creo, pues es complicado. Se presta a que la gente lo acomode, lo tergiverse. Y una de las cosas que sí puedo decir, que las personas dicen, por ejemplo, ustedes saben que antes, cuando una persona se suicidaba, no lo dejaban sepultar en cementerios católicos. Y yo se los digo, ¿por qué? Porque en Barranquilla había un cementerio, existe todavía, ¿no? En esa época, el Universal, ¿verdad? Y había uno que era como que los dueños eran, creo que los rosacrucistas de ese cementerio, pero era el católico, lo habían dividido en 2, donde se enterraban pues también a los rosacrucistas, y el otro creo que es el Calancala, que era un cementerio muy, muy pobre. Y eso era un lío porque no dejaban los sacerdotes que fueran sepultados ahí los cuerpos de personas que se habían suicidado. Y yo, por lo que he sentido y visto a través de mi don, Dios también le da la oportunidad a esos espíritus que tomaron esa decisión, porque si no, pues, ¿por qué murió Jesucristo? Por darnos la oportunidad de vivir eternamente. Y una de las cosas casi que de que el espíritu muera es de estar en la oscuridad eternamente. Esto es un tema que podríamos tocar más bien en los siguientes capítulos. En la siguiente temporada. Y podríamos tener el concepto de una psiquiatra de mucho renombre. Vamos a trabajar en eso. Sí, me parece interesante porque es una realidad que se está presentando
la salud mental es algo que está afectando a muchas personas. Sí, cada pero vez es más que esta estaba pandemia. viendo, Cata, sí, por ejemplo, ¿cómo no se va a desesperar una madre o un padre si no tiene cómo poner un plato de sopa, ni siquiera de una comida completa a sus hijos? Y eso está pasando aquí, inclusive aquí yo vivo en el norte de Bogotá, pero hacia el oriente hay unos barrios muy pobres donde la gente no está comiendo. Y eso es impresionante, es doloroso. Sí. Pero miren que una de las cosas, lo que me tiene a mí, no diría desconcertada, y tampoco voy a decir furiosa, pero en el fondo sí. A veces me da rabia, porque estoy escribiendo un artículo sobre eso. Estoy escribiendo sobre la hipocresía, el ejercicio de la hipocresía, porque ¿qué está pasando con todo esto? Resulta de que tenemos las redes sociales llenas de fotos con ataúdes, de personas con cinta negra, de que mi tío, que mi prima, que mi tía, que mi abuelo, y te aseguro que la mayoría de ellos ni siquiera los visitaban, ni los llamaban. Pero entonces, para llamar la atención, utilizan eso. Y eso sí me parece muy doloroso. Y lo veo en cantidades. ¿Sabes qué estoy haciendo, Cata? A todas esas personas que hacen eso, las estoy eliminando. No quiero tenerlas ahí. No puedes. De tus redes, por supuesto. Claro, de mis redes. Claro, de mis redes las estoy eliminando. A mí no me interesa lo que les digo siempre. Si hay 3 seguidores o 500 seguidores, no me interesa. Me interesa que los 3 que estén, de verdad, aporten en esas redes sociales. Pero sí, eso está pasando. Cada vez que veo eso y leo, no. De verdad, esto no puede ser. Ni siquiera tengo el dolor para que se conduelan de ella. No tiene que ver ni siquiera con el difunto. Esa bendita moda que tienen ahora de tomar la foto y montarla en el ataúd. No. Me parece terrible, terrible. Yo, la verdad, no puedo con eso. Eso es como dijo una amiga mía, eso es a otro nivel. Por último, para los que nos van a seguir acompañando en la siguiente temporada, les podemos dar un adelanto de lo que queremos ir tocando. Hay temas, tantos temas que nos han faltado por tocar, mi Candy. Por ejemplo, los animales, que tanto se dice que si los animales tienen espíritu. También Sí. vamos a vamos a entrar un poco más en el tema onírico, porque es parte de lo que a ti te ha dado base para poder contar todas estas cosas sobre la muerte y los espíritus. Pero ¿qué más vamos a ver en la segunda temporada? O escuchar Bueno, mejor. esperemos que toquemos los espejos. Los espejos. ¿Un abrebocas de qué son los espejos? Nosotros somos espejos. Ah, ok, no es el espejo en físico que tenemos en el baño. Nosotros somos espejos. ¿De otras personas o de nosotros mismos? Ahí. Nosotros somos espejos de otras personas y de nosotros mismos. Nosotros podemos reflejar y nos podemos reflejar. Déjalo ahí. Hay otro tema que también alguna vez mencionaste que vamos a ahondar, el vestido de oro. Ah, sí, eso va a ser maravillosa esa historia y lo que nos enseñó. Pero aparte de eso, en esta temporada hemos decidido tocar las historias que parecen o que son sobrenaturales para algunas personas y que van a impactar, porque todas esas historias dejaron una enseñanza, linda o dolorosa, pero dejaron una enseñanza siempre. Y las vidas pasadas, ese es un tema. Eso es un tema como para varios capítulos, porque podemos elegir y contar de una persona varias vidas pasadas y lo impactante que pueden ser. Si les contáramos a nuestros oyentes que hemos estado trabajando un poquito en averiguar mis vidas pasadas. Pero ya en eso llevamos como 4 años, ¿no? Y hay 2 cositas interesantes que se pueden compartir, son claro únicamente sí. compartibles. Claro que sí, eso va a asombrar a las personas. Porque tú bien lo dijiste, nosotros vivimos eternamente. Exacto, vivimos eternamente. Lo único que desechamos es el cuerpo que habitamos. En la segunda temporada hablaremos sobre temas como
Si los animales tienen espíritu, los espejos, la historia del vestido de oro, las historias sobrenaturales que ha presenciado Candy Delgado y las vidas pasadas. No se lo pierdan. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @vivireternamentePD, en nuestro canal de YouTube, Vivir Eternamente el Podcast, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, vivireternamentepodcast@gmail.com, con sugerencias sobre los temas que les gustaría escuchar en la segunda temporada. Gracias por su compañía.